Hamas fue fundado en 1987 por el jeque Ahmed Yassin, que militaba en los Hermanos Musulmanes, o Hermandad Musulmana, durante el primer levantamiento palestino contra el control militar israelí de Cisjordania y Gaza. Desde entonces, Hamas ha sido responsable de atentados suicidas contra civiles israelíes y del secuestro y asesinato de soldados israelíes. Estados Unidos es uno de los países que lo han considerado un grupo terrorista, pero Hamas es también el poder gobernante en la Franja de Gaza. La ideología de Hamas combina el nacionalismo y el islamismo político de los Hermanos Musulmanes de Egipto. En términos religiosos, se puede afirmar que son salafistas, por lo que se adscriben a una interpretación rigorista del Islam. Así, su itinerario político consiste en avanzar hacia un Estado palestino, nacionalismo, regido por la Sharia, la ley islámica. Lo que Hamas busca inequívocamente es el establecimiento de un Estado palestino. Lo que genera más dudas es el territorio sobre el que plantea la erección del Estado, puesto que, originalmente, bogaba por un Estado palestino que ocupara Cisjordania, Gaza y el espacio que hoy ocupa el Estado de Israel. De hecho, se opuso violentamente a los acuerdos de paz de Oslo de 1993 entre la Organización para la Liberación Nacional de Palestina y el Estado de Israel. A este respecto, inicialmente se negó a formar parte de la Autoridad Nacional Palestina, que comenzó a reconocerse internacionalmente, aunque sin unanimidad, como la Autoridad Palestina Legítima y el embrión del futuro Estado palestino. Los métodos de Hamas para lograr sus fines políticos combinan la movilización social, la organización y negociación políticas y el ejercicio de la violencia. A este respecto, Hamas suele considerarse un grupo yihadista, en el sentido de que no renuncia al uso de la violencia como estrategia política para lograr sus objetivos. Su modus operandi merece una aclaración adicional. Hamas no es un grupo yihadista al uso, como lo pueden ser Al-Qaeda o el Estado Islámico, que abogan casi exclusivamente por la lucha armada. Hamas, al igual que los Hermanos Musulmanes de Egipto, plantea la posibilidad del recurso a la violencia como estrategia que acompañe a la negociación política. Por ello, se puede presentar a elecciones y sentarse a negociar, así como planificar y efectuar acciones enmarcadas en el terrorismo contra civiles y militares. Tildar a Hamas simplemente de grupo terrorista es desafiante, aunque la comunidad internacional, representada por los organismos internacionales, ha hecho esfuerzos por objetivar y elaborar una taxonomía rigurosa del terrorismo. Todavía existe cierta ambigüedad en dicha clasificación. La ONU, no obstante, así como la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Paraguay, la Organización de Estados Americanos o Egipto, mantienen a Hamas en su lista de organizaciones terroristas. En cambio, otros países que incluyen a Suiza, Noruega, Rusia, Brasil, Turquía y China, no. Al tener en cuenta lo mencionado en el punto anterior, esta anomalía en términos de reconocimiento se explica mejor. Los Hermanos Musulmanes en Egipto, actualmente prohibidos, también han sido en diferentes momentos y ante distintos actores un movimiento político legal. A diferencia de la Organización para la Liberación de Palestina, dirigida por Mahmoud Abbas, Hamas no reconoce el derecho de Israel a existir como Estado y se ha pronunciado a favor de expulsar a todos los judíos de la región. Ha defendido una postura intransigente sobre la creación de un Estado palestino basado en el fundamentalismo islámico que se extienda desde el Mediterráneo Oriental hasta el río Jordán. Hamas, acrónimo en árabe de Movimiento de Resistencia Islámica, fue fundado sobre tres pilares: religión, caridad y la lucha contra Israel. Durante años ha mantenido una relación polémica con su partido rival palestino, Fatah, que dirige Mahmoud Abbas. Un año después de que Israel se retiró de Gaza en 2005, Hamas ganó las elecciones legislativas palestinas, derrotando a Fatah. En 2007, tras enfrentamientos entre facciones en Gaza, derrocó a la autoridad palestina, dominada por Fatah, y tomó el control de la Franja de Gaza. En los primeros años, Hamas gozó de gran aceptación entre los palestinos como el grupo más dispuesto a resistir a Israel. Algunos lo consideraban menos corrupto y mejor organizado que la autoridad palestina. Pero el descontento ha aumentado a medida que la vida de los palestinos ha empeorado en medio del conflicto y de años de bloqueo israelí y egipcio. Y algunos consideran que los ataques del grupo también han perjudicado a los palestinos. Con frecuencia, en la Franja de Gaza, suelen unirse contra Israel Hamas y Yihad Islámica, el segundo mayor grupo militante de la región. A menudo, Yihad Islámica actúa con independencia de Hamas y se centra principalmente en la confrontación militar. En algunas ocasiones, Hamas ha presionado al grupo para que detenga los ataques o las represalias contra Israel, o se ha mantenido al margen mientras el grupo se enfrentaba a Israel. En otras, Hamas se ha visto arrastrado a la batalla. Hamas está aliado con países de Medio Oriente como Siria y entidades como el grupo islamista chiita Hezbollah en Líbano, que se oponen a las políticas de Estados Unidos
e Israel. Uno de sus más firmes defensores es Irán. Tiene sus propios intereses para combatir a Israel. Durante décadas, Irán ha proporcionado a Hamás armas, tecnología y capacitación para construir su propio arsenal de cohetes avanzados capaces de penetrar profundamente en territorio israelí. Aunque Israel ayudó inicialmente a la creación de Hamás, tratando con ello de debilitar a la hasta entonces hegemónica OLP de Yasir Arafat desde su creación formal en 1987 hasta la actualidad, las distintas organizaciones que forman parte de Hamás se han convertido en objetivos prioritarios de las operaciones militares israelíes que han terminado con la vida de importantes miembros del movimiento, incluyendo a su fundador y líder espiritual, el jeque Ahmed Yassin, y a su sucesor Abdelaziz Ar-Rantisi, muertos en ataques selectivos de las fuerzas militares israelíes. La carta fundacional de Hamás exhibe la influencia de teorías conspirativas antisemitas. La lista Cambio y Reforma, ligada a Hamás, se presentó a las elecciones generales palestinas de 2006, obteniendo la mayoría absoluta, lo que le otorgó la potestad de formar el gobierno que lideró Ismail Haniyeh. Generó una serie de sanciones por parte de algunos países occidentales y árabes que consideraban terrorista a Hamás. Tras una serie de enfrentamientos y tensión creciente con su rival Fatah en 2007, las organizaciones armadas leales a Hamás en la Franja de Gaza terminaron por expulsar del territorio a los partidarios de Fatah y se hicieron con el control total de la franja. Desde entonces hasta 2017, Hamás asumió el gobierno de la Franja de Gaza, mientras su rival político Fatah mantenía el control de Cisjordania. En septiembre de 2017 se inició un acercamiento entre Hamás y Fatah. El 2 de octubre la Autoridad Nacional Palestina regresó a Gaza y el 12 de octubre se firmó en El Cairo el Pacto de Reconciliación Palestina entre Hamás y Fatah, por el que se acordó la creación de un gobierno palestino de unidad, la convocatoria de elecciones generales y el traspaso del control del paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto a la Autoridad Nacional Palestina. El gobierno de Hamás en Gaza ha estado sometido desde 2007 a un bloqueo por parte de Israel y de Egipto que impide la entrada de alimentos, medicinas, material de construcción, armas y otros productos en territorio gazatí. La ANP de Hamás en Gaza fue uno de los objetivos principales de la invasión de Gaza llevada a cabo por el ejército israelí a finales de 2008. Tras declarar haber alcanzado sus objetivos, el ejército israelí terminó por retirarse del territorio costero, retornando el statu quo anterior al conflicto y retomando a Hamás el poder de la franja. Distintas organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, han acusado a Hamás de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad hacia las poblaciones tanto israelíes como palestinas, así como también torturas, asesinatos y secuestros contra la población palestina. Hamás fue creado, según el general israelí Yitzhak Segev, por Israel, de quien recibió un apoyo activo para luchar contra la OLP, al estilo que hizo Estados Unidos con los talibanes para luchar contra la Unión Soviética. Fundada por el jeque Ahmed Yassin en 1987, durante el curso de la primera intifada, emitiendo su primer comunicado en diciembre de 1987. Algunos de sus grupos precursores fueron los Coaligados de la Tierra del Isra y Movimiento Islámico de Lucha. Fueron el jeque Ahmed Yassin y varios seguidores como Mahmoud al-Sahar y Abdelaziz Ar-Rantisi, quienes estructuraron y difundieron el movimiento de una forma oficial. En el artículo segundo de su carta fundacional, fechada el 18 de agosto de 1988, se presentó como una rama del Movimiento Internacional de los Hermanos Musulmanes, fundado en Egipto en 1928 por Hassan al-Banna y que propugna la aplicación de la ley islámica en diversos aspectos de la vida diaria, pero la vinculación con dicho movimiento en realidad nunca excedió lo meramente ideológico, como lo han reconocido luego líderes de ambas agrupaciones. En 1973, cuando los hermanos musulmanes egipcios y sirios recomenzaron la guerra contra los gobernantes seculares de aquellos países, unos seguidores del grupo del Cairo formaron la organización Yihad Islámica. Una subdivisión del grupo, formada en la Franja de Gaza, comenzó una guerra de baja intensidad contra el ejército de Israel y la administración militar y civil que dicho país ejercía en los territorios palestinos desde 1967. Al subdivisión no mostró mucha habilidad militar, por lo que tuvo menor apoyo comparado al de Fatah y otros grupos del exilio, los cuales recibían armas de aliados árabes. Finales de los 1970, el jeque Ahmed Yassin, un alumno coránico parapléjico en la ciudad de Gaza, logra crear un movimiento social, todavía sin relación con la yihad, manifestando que el verdadero enemigo del pueblo palestino no era solo el Estado judío, sino los vicios fustigados por el Islam,
verdaderos azotes de los palestinos, a saber, las prostitutas, los narcotraficantes, incluyendo a los que vendían droga solamente a israelíes, oficiales en los barrios y empresarios que colaboraban con Israel en provecho propio sin ayudar a los palestinos, e intelectuales que anteponían filosofías extranjeras al Islam. Al principio, el Shabak, uno de los servicios secretos israelíes, no vio a Yassin y sus alumnos como una amenaza. Solo empezó a preocuparse cuando los seguidores del jeque empezaron a asaltar a colaboracionistas de Israel en los barrios de Gaza. Según Yasir Arafat, Israel incluso les habría dado cierto apoyo oficioso para que se enfrentaran a Fatah o al FPLP en Gaza y Cisjordania. En 1984, los israelíes reconocieron en Yassin y sus alumnos a los peores predicadores del odio contra Israel. Al año siguiente se le hallaron a Yassin armas en su propia casa. Preparaba una revuelta islamista en Gaza. Por el Shabak, Yassin se convirtió en un famoso prisionero, conocido por la prensa como el terrorista en la silla de ruedas. Mientras purgaba prisión, sus seguidores consolidaban la organización, la cual ya administraba madrazas y clínicas en los barrios, obteniendo fondos para asistencia social entre empresarios y jeques petroleros del Golfo Pérsico, los cuales querían un aliado palestino contra la izquierda laicista que amenazaba sus intereses. En 1987, Yassin fue encarcelado una vez más por afiliación con un grupo terrorista, pero liberado, junto con otros 70 palestinos, en el canje por los 2 agentes del Mossad que fueron detenidos en Jordania tras intentar asesinar al líder de Hamas en ese país, Khaled Meshal, una operación fallida que también tuvo como consecuencia la dimisión del entonces jefe del Mossad, el general Dani Yatom. Durante el curso de la primera intifada, Hamas emitió su primer comunicado en diciembre de 1987. Algunos de sus grupos precursores fueron los Coaligados de la Tierra del Isra y Movimiento Islámico de Lucha. Fueron el jeque Ahmed Yassin y varios seguidores como Mahmoud al-Sahar y Abdel Aziz ar-Rantisi quienes estructuraron y difundieron el movimiento de una forma oficial. En el artículo 2 de su carta fundacional propugna la aplicación de la ley islámica en diversos aspectos de la vida diaria, pero la vinculación con dicho movimiento en realidad nunca excedió lo meramente ideológico, como lo han reconocido luego líderes de ambas agrupaciones. En 1991, Hamas declaró la fundación de las brigadas de Isedin al-Qassam, su brazo militar. Hamas inició una ola de secuestros y ataques, como el homicidio del policía Nissim Toledano el 15 de diciembre de 1992 y el soldado de la brigada Golani Nachshon Waxman el 14 de octubre de 1994. El asesinato de Waxman ocurrió durante un intento infructuoso para salvarlo y rescatarlo de sus captores. El cerebro de los ataques fue el notorio Muhammad Def, un militante radical y veterano que luego sería el jefe de BIC. A causa de los ataques, el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, decidió expulsar a algunos cientos de militantes del grupo al sur del Líbano, pero ante la presión de países extranjeros, Rabin consintió en devolverles a Gaza. Cuando Yasser Arafat e Isaac Rabin se encontraron en 1993 y 1994 y acordaron negociar el fin de la guerra palestina-israelí, Hamas denunció a Arafat, la OLP, como traidores que permitirían la división de la Palestina histórica. Aunque para Arafat fue difícil convencer a los palestinos del acuerdo y originó la decepción y el alejamiento de muchos de sus partidarios en la OLP y en Fatah, Hamas no fue debilitado porque no era miembro de la OLP. Sus líderes han calificado en reiteradas ocasiones los diálogos entre árabes e israelíes, incluyendo los acuerdos de Oslo, como una pérdida de tiempo. Respaldan la lucha armada y los ataques suicidas contra civiles como medio para el logro de sus objetivos. Durante el traslado de la autoridad en Gaza y Jericó de la Administración Civil Israelí a la nueva Autoridad Nacional Palestina, ANP, Hamas se fortaleció como el mejor grupo alternativo a Fatah. Criticó a Arafat como un dictador corrupto que estaba aprovechando el nacionalismo palestino para sus propios fines. Contra Hamas se formaron milicias de Fatah como Tansim desde Marwan Barghouti en Cisjordania, pero más despreciados por Hamas fue el Servicio de Seguridad Preventiva y su director Muhammad Dahlan. Dahlan, un militante leal de Fatah, entendió que la red social de Hamas, vigente ya durante muchos años, tenía el potencial de suplantar a la ANP como un estado dentro del estado. Hamas empezó una campaña de atentados suicidas en 1994 con una frecuencia sin precedentes. Arafat tuvo una actuación dubitativa, sin saber si enfrentarse abiertamente a Hamas o no, pensando que el aumento de la violencia impediría obtener nuevos compromisos de Israel a favor de la causa palestina. Los oponentes derechistas israelíes que subieron al poder con Benjamín Netanyahu, las actividades belicosas de Arafat y los hombres bomba de Hamas
Hamas sabotearon las negociaciones entre Israel y la ANP. Aunque en aquellos tiempos Hamas no tuvo armas sofisticadas para luchar contra el ejército israelí, los jefes de BIC les reclutaron muchos parados hábiles, especialmente electricistas, mecánicos e ingenieros civiles. Uno de ellos, Yahya Ayash, o el ingeniero Al-Muhandis, habría sido el arquitecto de la campaña de bombardeos suicidas junto con Muhammad Def, Nidal Farahat, Salameh Hamad, Adnan Rul y Salah Chehade, el triunvirato de jefes de BIC. El 5 de enero de 1996, Ayash fue asesinado por una bomba en su teléfono celular colocada por el Shabak, pero antes de morir ya había enseñado a otros a fabricar cinturones bombas. Hamas gradualmente utilizaba los bombardeos más que otros métodos como tiroteos y secuestros. La yihad islámica rápidamente lo adquirió como táctica y las brigadas de los mártires Al-Aqsa de Fatah cuando empezaron a usarlo en la segunda intifada en septiembre del 2000. En octubre de 2023, Hamas inició una ofensiva a gran escala en el sur de Israel. Se trató de la primera vez desde 1948 que fuerzas palestinas lograban tomar terreno israelí y mantenerlo bajo su poder durante un cierto tiempo. El ataque constituyó la mayor pérdida de vidas humanas en un solo día en la historia de Israel, superando en número de víctimas civiles al total de la segunda intifada, que transcurrió desde 2000 a 2005. Algunos políticos israelíes lo han calificado como el 11 de septiembre o el Pearl Harbor israelí, mientras que algunos expertos militares lo tildan del peor día de la historia militar israelí. El ataque se inició con disparos de francotiradores gazatíes contra las cámaras de seguridad y con un bombardeo de precisión con drones sobre los sistemas de vigilancia perimetrales israelíes. Poco después, Hamas comenzó con el lanzamiento masivo de cohetes hacia diversas ciudades israelíes, mientras un grupo de comandos palestinos traspasaba la frontera en parapentes motorizados. Poco después, una serie de explosiones y un grupo de bulldozers abrieron un total de 30 brechas en la valla fronteriza con Israel, mientras milicianos de Hamas conseguían tomar el paso de Erez. En ese momento, diversos grupos de milicianos, más de 1500, según algunas fuentes, comenzaron a cruzar la frontera en camionetas y motocicletas y a atacar puestos militares cercanos a la franja, tras lo cual se infiltraron en las localidades y kibutzim cercanos a esta. Cerca de Rehim, a apenas 3 kilómetros de la frontera, los militantes llevaron a cabo una masacre en un festival de música que estaba celebrándose. En Sderot tomaron una comisaría y se atrincheraron en ella. En otras localidades más pequeñas fueron entrando casa por casa y matando a cuantos habitantes encontraron. También lograron tomar cerca de 150 rehenes que fueron posteriormente trasladados al interior de la franja de Gaza. El ejército israelí tardó más de 2 días en declarar que todas las localidades en su territorio habían sido recuperadas, aunque seguían buscando milicianos de Hamas en la zona. Fuentes de Hamas y del estamento militar israelí declararon que se trataba de la culminación de una campaña para engañar a Israel, haciéndole creer que el grupo estaba interesado principalmente en cuestiones económicas de gobierno en lugar de hacer la guerra. Abu Obeida, portavoz de las brigadas Is ad-Din al-Qassam, anunció que los rehenes capturados serían ejecutados, que dichas ejecuciones serían grabadas y retransmitidas en caso de que Israel continuase bombardeando objetivos civiles sin previo aviso en Gaza. El 9 de octubre, algunos medios de comunicación informaron de que Hezbollah estaba considerando una inminente acción de guerra contra Israel. También se ha informado de que Siria, Irán y los rebeldes hutíes yemeníes están considerando la posibilidad de entrada, si bien Estados Unidos ha informado de que no tiene pruebas concluyentes de una relación directa entre Irán y el ataque de octubre de 2023. Las brigadas de Eseldin al-Qassam son el brazo armado de Hamas y han llevado a cabo desde 1993 decenas de ataques contra objetivos militares y la población civil israelí, causando centenares de víctimas. En 2004 se produjeron los últimos atentados suicidas de las brigadas, que pasaron a atentar contra las fuerzas de defensa de Israel y a lanzar cohetes Qassam, y tras el inicio del conflicto de la Franja de Gaza de 2008 a 2009, también los más potentes Grad y Katyusha desde la Franja de Gaza contra el sur de Israel. Las brigadas de Eseldin al-Qassam fueron creadas en 1992 bajo la dirección de Yahya Ayash, con el objetivo de crear una estructura militar que ayudase a lograr los objetivos de la organización islamista y evitar la consecución de los acuerdos de Oslo. Hasta 2004 llevaron a cabo numerosos atentados suicidas en territorio israelí, causando centenares de muertos, la mayoría de ellos civiles. Posteriormente modificaron su estrategia de ataques, abandonando los atentados suicidas por el lanzamiento
lanzamiento de cohetes Qassam y de piezas de mortero desde la Franja de Gaza contra el sur de Israel, que han causado hasta el momento decenas de muertos y daños de diferente consideración en ciudades israelíes como Ascalón, Netivot y Asdod. También han continuado sus ataques contra las fuerzas de defensa de Israel, capturando a uno de sus miembros en 2006. Gracias por acompañarnos hasta el final. Comenta tu opinión sobre este grupo y sus actividades. Te estaré leyendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y te esperamos en el próximo video con más historias delictivas.